Sí, buenas noches a todos. Soy el doctor Juan Enrique Guzmán Carranza, ex Magdaleno, generación 89-92. Y para mí es un placer estar con mis maestros. La verdad es que estuvo muy amena la plática de hace unos momentos con el doctor Mérida, el doctor Salvador Beltrán, con el doctor Carriedo, grandes profesores que me impulsaron a llevar un proyecto de terminar mi residencia médica y después empezar a buscar la academia en el país y fuera de él. Entonces, yo soy especialista en ortopedia y tengo el entrenamiento en cirugía de columna vertebral y creo que el día de hoy entre amigos, compañeros, maestros, fellowship. Creo que esta plática hablar sobre balance sagital de la columna vertebral y el problema de la artrosis de la cadera. Son dos encuentros que se dan en personas de mayores de 60 años, en donde los cambios degenerativos en este tipo de poblaciones, que son más de 12 millones que hay en nuestro país y que de alguna manera tienen una discapacidad tanto metabólica como visual, etcétera, pero también afecta al sistema muscular esquelético. Entonces, son pacientes que tienen problemas crónicos degenerativos del sistema muscular esquelético. Y si hablamos de la columna vertebral, esto hace que también se desarrollen otras patologías, tanto a nivel de la cadera como igual en la rodilla. Entonces, a veces ya hay un síndrome de columna, cadera y rodilla, porque nosotros somos bípedos, nos desplazamos biomecánicamente bajo ciertas condiciones de la gravedad, de la fuerza que existe en el piso, pero sobre todo la región cervical es la que nos permite tener el sostén de la cabeza y sobre todo mantener la mirada horizontal. Atlantoaxoideo es la que nos da la oportunidad de tener esa movilidad tanto de la cabeza como del cuello, que nos permite adaptarnos a la naturaleza. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Es que nosotros vamos a ir haciéndonos cada vez más sifóticos, como que vamos a regresar en aquel tiempo cuando había esa evolución de los primates, en donde ellos prácticamente la cadera la tenían pues aplanada o hacia abajo, y la zona cervical pues rebasaba por adelante de las extremidades superiores, pero poco a poco se fue adaptando el primate o el individuo hasta que pudimos llegar a que los neandertales ya tenían biomecánicamente una marcha de tipo ergonómica con un consumo menor de energía, pero sobre todo la vista hacia el horizonte. ¿Por qué? Pues porque era la manera que nos podíamos adaptar a la naturaleza, era la forma que el desplazarnos podíamos conquistar a la naturaleza, poder desarrollarnos, crecer, evolucionar y ser los mejores del planeta hoy, aunque a veces nosotros mismos lo destruimos, ¿no? Entonces, si tenemos esos parámetros biomecánicos, tanto del tronco como de la pelvis y de las extremidades inferiores, creo que podemos garantizar una estabilidad en la columna vertebral. Entonces, ¿qué es el balance sagital? Pues es una congruencia de parámetros tanto de la pelvis como de la columna vertebral y todo lo que son los grupos musculares que nos van a permitir que exista ese eje de gravedad fisiológico para que la persona que realice la marcha sea de menor consumo energético. Entonces, en esta diapositiva tenemos que C7, la plomada, si pasa por adelante de las cabezas femorales, vamos a tener un problema de mayor consumo energético y vamos a tener un desbalance durante la marcha, y eso nos va a condicionar dolor, fatiga, cansancio, y
disminución de la capacidad de toda la estructura muscular esquelética. El SBA es un parámetro que tomamos del borde posterior del sacro y medimos en relación a la plomada y dicen que el SBA cuando estamos a 4 centímetros o a 5 centímetros es la mejor calidad de vida que existe en un individuo. Y a pesar de que esta columna vertebral va cambiando o se va habiendo cambios degenerativos, la columna torácica se va yendo hacia adelante, se empieza a hacer sifótica y esto es realmente lo que está condicionando un desbalance de la columna vertebral. Así encontramos a nuestros pacientes cuando nos llegan a la consulta a pacientes mayores de 60, columna vertebral, donde ustedes ya saben que biomecánicamente o el sistema vectorial a nivel del disco, de los cuerpos vertebrales, del sistema ligamentario y que van directamente hacia la pelvis, pues son vectores que se van a ir modificando y esto va a hacer que en el plano coronal exista la escoliosis o la columna se haga plana o se rectifique y eso es lo que va a condicionar problemas tanto para la columna como para la cadera, ¿no? El problema del balance sagital también es una condición muy importante que hoy en día tenemos que considerar con los cirujanos de cadera en ponernos de acuerdo y poder tomar una decisión la más acertada de cada paciente de manera individual para poder determinar si es mejor operar la columna o es mejor operar la cadera, que lo veremos más adelante. Son pacientes que llegan con escoliosis, con osteopenia, osteoporosis, problemas de sarcopenia y abajito viene la coxartrosis y la artrosis de la rodilla. Entonces, todo esto tenemos que analizar, tenemos que tener esa parte sistematizada, que existe esa congruencia entre los cirujanos de cadera, los cirujanos de columna para poder ofrecerles lo mejor a estos pacientes. ¿Y qué pasa con la línea del tiempo? Pues la incidencia pélvica, que es un parámetro espinopélvico que va desde la parte medial de la parte superior del sacro o del platillo y que va directamente a la cabeza femoral con la horizontal. Este ángulo de incidencia pélvica, con ese nacemos y nos vamos desarrollando, va creciendo la incidencia, pero cuando terminan los núcleos de crecimiento, cuando se hace un esqueleto maduro, ahí se queda fijo, ese ya no se va a modificar. Lo que sí se va a mover es la pérdida de la lordosis, se va a ir rectificando porque vienen los cambios degenerativos del disco, de los ligamentos amarillos, de todo el sistema muscular esquelético y sobre todo a nivel de la región lumbar, esta se rectifica y empieza a haber un mecanismo que se llama la retroversión pélvica. Esto es importante que entre los cirujanos de cadera y los cirujanos de columna o los ortopedistas podamos entender que una vez que la columna vertebral se empieza a modificar en el plano lumbar mediante una espalda plana y la cifosis que se va a presentar, existen mecanismos compensatorios que van a hacer que la pelvis se vaya hacia la parte posterior y esto nos va a condicionar compensación, con balance o con desbalance, ¿no? Y la última parte es la compensación ineficiente de la flexión de las rodillas para mantener un equilibrio. Entonces, esta es la etapa que de alguna manera todos vamos a vivir o todos vamos a experimentar y como decía algunos autores, nosotros nos vamos a volver en un tiempo dado sifóticos, o sea, vamos a perder esa capacidad biomecánica del envejecimiento de la columna vertebral y pues no se diga la pelvis y las extremidades inferiores. Una de las cuestiones muy importantes es que tenemos que conocer que el balance sagital es un resultado tanto de la columna vertebral como de la morfología de la pelvis, su comportamiento del disco y los ligamentos, la resistencia y la rigidez que tenga el sistema muscular y la capacidad de los mecanismos compensadores, ¿no? Entonces, si tenemos aquí la plomada de C7, lo ideal es que pase por atrás de las cabezas femorales o que pase por el borde posterior del sacro para que tengamos
una mejor eficiencia económica para hacer el proceso de adaptación y la mecánica de marcha. Pero ¿qué pasa cuando la plomada cae por adelante de las cabezas femorales? Entonces empezamos a tener problemas de dolor, de fatiga, cansancio, y empezamos a tener columnas planas con inclinación de la región torácica. Entonces, en este gráfico hay 3 parámetros, que es la columna, la pelvis, las extremidades inferiores, y cuando biomecánicamente empiezan a haber cambios, entonces va a haber una hiperlordosis de la columna cervical, una reducción del ángulo sifótico, retrolistesis, como nosotros los hemos visto los pacientes en la consulta externa, hiperextensión, y al nivel de la pelvis, pues hay un desbalance, hay una retroversión pélvica que está haciendo como un mecanismo compensador ante una situación de una columna que se está modificando con el paso de los años. Y si viene acompañado de cambios degenerativos de la cadera, como es la coxartrosis, entonces el cirujano de cadera dice, ¿qué hago con este paciente si tiene dolor a nivel de la cadera, pero también tiene un problema de desbalance o descoordinación de la columna cervical, torácico, lumbar? Entonces ahí es cuando realmente nosotros tenemos que valorar qué tan importante es abordar de manera conjunta a estos pacientes. Y pues no se diga, la pelvis se hace vertical porque hace la retroversión pélvica, hay contractura de los isquiotibiales y por lo tanto hay una flexión de la rodilla, y últimamente pues hemos visto pacientes con estos tres problemas, ¿no? Problemas de desbalance, coxartrosis y artrosis de la rodilla. Entonces es muy importante que nosotros valoremos en cada uno de nuestros pacientes biomecánicamente cómo están durante el proceso de la marcha, la exploración de cada articulación, y sobre todo tener los espinogramas para poder determinar qué está pasando con este tipo de pacientes. Este es un esqueleto donde vemos una plomada de que es normal, hay una congruencia que pasa por la pelvis, por el eje de gravedad que se genera del piso hacia arriba, y la gravedad que es una fuerza centrípeta que también pasa en el individuo con una plomada adecuada, correcta. Pero ¿qué va pasando con el tiempo? Pues esta columna vertebral se va a ir modificando. Aquí todavía tenemos una mirada horizontal que nos permite ver y poder completar las cosas de la vida diaria, pero estos pacientes ya empiezan a tener cifosis, empieza a cambiar la mirada del horizonte, ya le empiezan a ver más hacia abajo, ¿sí? Hay mayor cifosis porque esta columna lumbar se empieza a aplanar, y obviamente la mirada ya no la puede sostener el paciente, empieza a ver los mecanismos de retroversión pélvica, flexión de rodillas, ¿sí? Y la mirada le es más difícil sostenerla. Como ustedes ven, todas las líneas en rojo, como las primeras se van hacia adelante y después regresan, porque ya esta columna ya está sifótica, esta columna ya está, la lordosis ya está plana o está totalmente rectificada, y los mecanismos compensadores hacen que el paciente se readapte nuevamente para poder llevar a cabo una mirada que le permita caminar. Y una vez que tenemos la retroversión, el problema de la rodilla y el problema de los pies, pues ya se hace un problema más difícil, pero el individuo siempre buscará la parte de la mirada a nivel horizontal. Que no se nos olvide que la columna vertebral, de acuerdo a algunos autores como el doctor Rousselier, que es francés, vive allá en Lyon, y que publicó los artículos en relación a que hay 4 tipos de columnas, ¿no? Y todo lo tiene que basar en las características de la cifosis, la lordosis, en donde hay un grupo 1 que hay más cifosis que lordosis, y el slope sacro es menos de 35. Esto es muy importante para el cirujano de cadera. O sea, él tiene que verificar y checar que su slope sacro esté compatible, sobre todo para el combate acetabular, que el doctor Mérida nos va a dar una cátedra en este aspecto. Pero para nosotros como cirujanos de columna, y si un paciente tiene coxartrosis, para nosotros es muy importante saber y determinar cómo está el slope sacro, qué tipo de columna es,
Y si vemos la número 2, sigue con un slope sacro bajo, pero ya empieza a haber una relación un poco más armónica entre la sifosis y la lordosis. Pero si ya pasamos a una columna, la tipo 3, aquí ahora sí ya 50 y 50, y tenemos un slope sacro. Si tiene el paciente una columna estable, pero con cambios degenerativos o compensatorios, ahora sí, entonces ya podemos pensar que un paciente con coxartrosis puede ser lo ideal, que ya el cirujano pueda plantear una artroplastía de cadera o nosotros hacer un proyecto de una instrumentación o de un constructo que nos permita balancear la columna vertebral. Estas son pacientes con hiperlordosis, con el sacro de 40 radiculares, con coxartrosis. Ya podemos manejar este tipo de columnas de acuerdo a instrumentaciones en columna vertebral y a nivel del sacro, ¿no? La línea de gravedad, pues que nunca se nos olvide, se concentra a nivel de la pelvis, ¿sí? Y que este es un valor que todos los cirujanos que hacen columna y los cirujanos de cadera debemos de saber la línea de gravedad. El balance global también es muy importante, donde la plomada tiene que estar con el SBA de una manera de 4 a 5 centímetros, y cuando rebasamos más allá de ese parámetro es cuando vamos a tener problemas, y aquí es algo que los cirujanos de cadera deben de valorar para poder tener una columna, vamos, armónica o estable. Y no olvidar los parámetros espinopélvicos, donde la incidencia pélvica tiene que coincidir con el til pélvico y el slope sacro. Son los parámetros habituales que existen en las poblaciones a nivel mundial, más o menos en algunos países asiáticos. Aquí ya hay estudios del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde a través del doctor Reyes Sánchez, el doctor Alpizar y todo ese grupo que lo conforman, sacaron los parámetros espinopélvicos en población mexicana, publicaron el artículo, y son parámetros que no se mueven en relación a los europeos o un poco hacia los asiáticos, ¿no? Entonces, la línea que nosotros tenemos de la plomada, si pasa por atrás de las cabezas femorales, es muy importante, y esto nos está diciendo que hay una columna bien balanceada. Aquí ya podemos hacer muchas cosas cuando tenemos una coxar, pero si esta se va o se alinea hacia las cabezas, podemos tener un balance comprometido, y si está compensada, aquí también podemos pensar en que podemos hacer una artroplastía, pero si la tenemos adelante, entonces aquí es donde decimos en este borderline, ¿no? ¿Quién opera primero, la columna o la cadera? Y el doctor Eber Mérida me dice, pues tú opérala, ponme la armónica, dale el balance adecuado, y ya después yo ya le opero la cadera, ¿no? O si él me opera la cadera, pero si me la deja biomecánicamente estable en esa congruencia del acetábulo y del componente femoral, con todas las características que tiene la copa acetabular y la cabeza y el componente femoral, creo que ahí ya los dos podemos coincidir en la toma de decisiones de cada uno de nosotros. Siempre sabemos que hay un cono de energía cada vez que nos desplazamos, que como somos materia viva, entonces la fuerza de gravedad que se ejerce debe de ser un cono más estrecho, que pueda abarcar nada más la pura estructura de todo el sistema muscular esquelético, como lo vemos en este individuo que está muy estable a pesar de que lleva su carrito, pero lleva aquí a una persona con discapacidad, con una cifosis impresionante. Aquí hay problemas a nivel de la región lumbar, con una espalda plana, o se invirtió la lordosis y la mirada ya la trae al piso. Entonces son dos cosas diferentes. Este es que tenga problemas crónico-degenerativos, que sí traiga lumbalgia, pero su cono en relación a la gravedad y la fuerza que ejerce hacia la pelvis se compensa para poder hacer el proceso de marcha. Tiene menor consumo energético, puede avanzar más cuadras el paciente, puede tolerar más el dolor, a que estas caminan una cuadra, ¿no? Y ya se cansaron. Entonces, en estos artículos que vemos aquí, hay pacientes que ya traen este síndrome,
de la rodilla, la cadera y la columna. Entonces, ¿cómo los vamos a balancear? Creo que aquí la oportunidad que tienen los hospitales como Magdalena de las Salinas, como grandes institutos, creo que podemos hacer estudios prospectivos, estudios de corte para determinar el desbalance que tiene el tronco y que está afectando a las tres articulaciones muy importantes que nosotros día a día vemos y saber determinar si podemos operar primero la rodilla, porque hay rodillas que están muy valgas, entonces la fuerza que ejerce hacia la cadera pues le cambia la dirección y si tenemos una columna vertebral con desbalance, pues es un caos, ¿no? Entonces, sí sería muy importante poder llevar a cabo estudios prospectivos de corte bien controlados entre centros hospitalarios que hay en el país para poder determinar si realmente lo que estamos operando está bien, porque sí hay cirujanos de cadera excelentes en México, pero quizás son individualistas, los cirujanos de columna por aparte, pero yo creo que esto, como estamos ante pacientes mayores de 60 años, creo que la calidad de vida que nosotros les podamos ofrecer puede tener un mejor resultado, ¿no? Una de las cosas muy importantes que sucedieron en estos últimos años que nosotros clasificábamos a las columnas con cambios degenerativos y sobre todo con problemas de desbalance espinal en el plano coronal, que eran las escoliosis, y en el plano sagital, los problemas de los desbalances, el doctor Schwab, junto con la SRS, de la Scoliosis Research Society, puso estos tres parámetros que creo que son de los que ahorita actualmente tienen mayor evidencia científica, de acuerdo a la OSPAN, ¿no? Que son modificadores sagitales, que es la incidencia pélvica, que tiene un número, menos la lordosis lumbar. Entonces, si está dentro de los 10 grados, es una columna estable, y si está entre 10 y 20 es una columna comprometida, y mayor de 20 es un problema sagital, que aquí creo que el doctor Mérida nos puede explicar o podemos dialogar en relación a este parámetro podamos hacer la toma de decisión para hacer una coordinación conjunta con los centros hospitalarios y poder determinar si con estos parámetros ya pudiéramos analizar a qué paciente sí lo podemos operar. Pero también el balance global generalmente es de 4 centímetros, ¿no? Entonces, este paciente está equilibrado. Este paciente se puede intervenir quirúrgicamente, ya sea la columna o la cadera, pero aquí ya hay un factor de riesgo y ya los que tienen arriba de 9.5 son pacientes que no están bien balanceados. Entonces, si yo hago una artroplastía de cadera, lo más probable es que con el tiempo esta prótesis se me va a luxar, ¿no? Y el til pélvico también es un parámetro espinopélvico que nos va a dar un rango de seguridad para también tomar esa determinación de la artroplastía de cadera y la artroplastía de la cirugía de columna. Estos son unos casos que presento del PA de 56 que es adecuado. Tenemos un til pélvico de 21, el SBA que son aproximadamente de 10 centímetros, ya está comprometido, y una lordosis lumbar que está con hiporlordosis, ¿no? Entonces, si nosotros la instrumentamos, esto es lo que quiere el doctor Mérida, que el PA esté de 56. Perfecto, me dice, excelente, porque me das un PA de 56 que me da la oportunidad de poder hacer una planeación quirúrgica, pero aparte el til pélvico me lo modificaste, ¿no? O bueno, quedó igual, pero el SBA de adecuadamente, y la lordosis lumbar de 53. Tenía desbalance tanto de la rectificación o esta espalda plana, y que se empezó a modificar aquí en la cervical, pero una vez que se hizo el análisis y me dieron los parámetros preoperatorios, aquí ya nos dimos cuenta que después de las cirugías, cómo los parámetros fueron cambiando y se fue modificando
la corrección del balance sagital de la columna cervical, ¿no? Este es un video en el cual, deje ver si me corre. Lo que quiero decir es que este paciente tiene una cifosis muy prolongada, su mirada es ya no es hacia el horizonte, pero tiene una retroversión pélvica con flexión de rodillas, ¿no? Son pacientes que tienen desbalance, que no pueden caminar mucho y que tienen un problema crónico, y creo que las caderas también ya deben de tener ese problema de coxartrosis, ¿no? Entonces, estos pacientes los vamos a ver así en la calle, como decía el doctor Carriedo, pobres porque pues tienen muchos problemas tanto a nivel social como cultural por los votos que por ahí decían que no favorecieron a otros candidatos. Pero esta es una realidad, ¿no? Que vivimos en todos los hospitales, en donde hay un problema de una lesión a nivel de la región coxofemoral. Este paciente fue intervenido quirúrgicamente, hubo un aflojamiento, hubo una inestabilidad de este segmento de L4 sobre L5. Se botó el constructo porque biomecánicamente esta columna está desbalanceada y aparte tiene una atosis a nivel de la cadera, ¿no? Aquí vemos la lisis, están respetados todavía los pedículos, pero hay una lisis importante en esta zona. Y vean, si planeo hacer una cirugía como el que visitó a un cirujano de cadera y le dijo, bueno, yo te resuelvo el problema y te voy a poner una prótesis para que puedas, hacemos una a nivel del balance sagital de la columna a nivel lumbar, y vean toda la rectificación, una espalda plana, ¿no? A pesar que los tornillos se ven adecuados, pero en el plano frontal pues está totalmente migrado o fuera de la zona pedicular. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Sesionamos el caso como todo servicio. Hay que sesionar estos casos. A veces no es de un solo cirujano, sino que tiene que ser, no me corre el video, pero les quería mostrar la inestabilidad. Lo tuvimos que instrumentar. Este fue el constructo largo para poder balancear de acuerdo a todos los parámetros, tanto coronales como sagitales. Tuvimos que anclar tornillos hacia la zona sacroiliaca, ¿sí? Y no sé por qué no corren los videos, pero la paciente, después de 2 años que no caminaba la paciente, 2 años que no caminaba, y ayer la pusimos a caminar, ¿no? Aquí tenemos el interrogatorio de ella, pero por fin, después de 2 años, la pudimos sentar a esta paciente, y ahorita está ya con el apoyo de la andadera, y consideramos que es un resultado adecuado para esta paciente, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, de acuerdo a la SRS, de lo que dice Schwab, que el PA menos la lordosis, este es un parámetro ideal para poder determinar si vamos a hacer o no la artroplastía. La alineación global, que es el SBA, aquí están los parámetros que se requieren. Lo ideal es que no estén las crucecitas, porque esto nos está diciendo que hay un factor de riesgo. Lo ideal es que sea menos de 40 milímetros, y el pelvic tick igual, menos de 20, para no comprometer el problema de la cadera, ¿no? Entonces, estos pacientes se llegan a operar, ¿sí? Porque no hay un consenso entre ambos. Trae una prótesis, pero aquí los resultados que nosotros tenemos en este paciente es que, de acuerdo a las mediciones, tiene un problema de desbalance grave, más de 33 grados,
entre la relación del PA y de la lordosis lumbar, hacemos la resta de esta preoperatoria y nos damos cuenta que está por arriba de 33, ¿no? Y el ángulo global igual está, es positivo, 2 cruces. El SBA trae 95 y el TIL pélvico está entre 20 y 30 grados. ¿Qué va a pasar con el tiempo? El doctor Mérida nos va a decir si se va a luxar o no se va a luxar esa cadera, pero lo más probable es que sí se luxen, ¿no? Entonces, para las estrategias de ambos que van a hacer cirugía de columna alostrelo o cirugía de cadera, que una de las cosas muy importantes es la parte clínica, uno, en relación a que existen diferentes nociones de equilibrio sagital y que permiten analizar la situación clínica de cada uno de nuestros pacientes. Y aquí es donde está la clave o donde yo veo que hay algo muy importante en que hay columnas que a pesar de que tienen problemas crónico-degenerativos o que empiezan a tener esas lesiones a nivel lumbar con espaldas planas, pero si está equilibrado, vamos, podemos aquí platicar si es mejor que le pongas la prótesis o si no yo lo puedo operar, etcétera, porque la columna está bien equilibrada de acuerdo a los parámetros de Schwab y de otros autores como Rousselier, Lawet, etcétera, etcétera. Y aquí viene otra que es la intermedia, que si es una columna está equilibrada, pero se compensa, ¿no? Con los mecanismos de la retroversión, la flexión de la rodilla por los isquiotibiales, etcétera. Entonces, creo que aquí está ese parteaguas, ¿no? En el manejo de este tipo de pacientes. Pero si la columna está descompensada, entonces, vamos, no podríamos o no podríamos pensar en una artroplastia de cadera porque lo más probable es que se pueda luxar esta cadera y lo hemos visto en nuestros hospitales. Tengo compañeros que se les ha luxado 3 veces, 4 veces y él le insiste y le quiere orientar el componente acetabular y le digo, no, espérame, es que el problema está arriba, no está en la cadera, hay un desbalance arriba y biomecánicamente no hay una congruencia o un parámetro que te dé una adecuada relación entre la columna y la cadera, ¿no? Entonces, hay autores que dicen que es preferible una columna desbalanceada con un adecuado mecanismo de compensación, a que tú la quieras enderezar o la quieras corregir, pero que no tenga capacidad compensatoria. Esos son los malos resultados que podemos tener en nuestros pacientes. Es un caso igual que nosotros tenemos para poder determinar el manejo conjunto con el servicio de cadera, que nosotros tenemos un servicio que hacen las artroplastías y una de las condiciones es uno, pues mejorar el balance sagital, otro que sí, la artroplastía es muy importante, las dos son esenciales para la biomecánica de la marcha de cada uno de los pacientes y esto nos va a dar la oportunidad de tener una recuperación y una rehabilitación adecuada para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, porque son pacientes arriba de 60 años, ¿no? Pero si nosotros tenemos lo que dice aquí, el PA menos la lordosis lumbar, si la tenemos en 10, excelente, eso es lo que yo creo que quiere el doctor Mérida, una alineación global de un SBA de 4 centímetros y un TIL pélvico adecuado que nos permita que a 20 grados podamos hacer la cirugía, los tiempos, qué tiempo es el que podemos operar la columna, o nosotros también decirle a él, ya la puede operar esta columna que estaba desbalanceada, pero siempre y cuando le apostemos a estos 3 parámetros que nos van a llevar a un orden de ideas y que pues el tiempo no te lo perdona, ¿no? Cuando haces cirugía y crees que puedes resolver todas las cosas tú solo como ortopedista, como cirujano de columna, el tiempo
el tiempo te lo va a reclamar, como en este caso de esta paciente que hizo una escoliosis, una cifosis muy importante. Entonces, pues tienes que hacer un constructo largo. ¿Para qué? Para poderla meter a la línea media, pero sobre todo balancear la columna en el plano sagital y que todos esos parámetros que tú tenías de manera preoperatoria los sepas medir, los sepas calcular, que lo pongas en tu nota preoperatoria para que una vez que tú hagas la proyección quirúrgica tengas estos resultados, que es lo más ideal para poder estabilizar esa columna junto con su artroplastía de cadera, ¿no? Es otro caso, igual es parecido, es medir los parámetros espinopélvicos para nosotros poder balancear la columna vertebral y nos dé un resultado satisfactorio. Y aquí ya en estos artículos, aquí ya te dicen cómo está tanto la columna como la pelvis, ¿no? Cómo las vas a encontrar, una pelvis que está en anteversión y cómo la verías en relación a la columna vertebral, al componente acetabular, y cuando tienes una columna normal, cuáles son tus parámetros ideales, pero cuando tienes una pelvis en retroversión por mecanismos compensatorios, por un deseje, un desbalance espinopélvico o global de la columna vertebral, sí tenemos que tomar esos criterios para determinar si es mejor que esta columna se instrumente y o que se le haga la artroplastía de cadera, ¿no? Entonces, este es un artículo que revisé en donde te dice que esta columna o que estos cambios degenerativos o este canal lumbar estrecho, si ustedes ven el slope sacro está en 37, está excelente. Tiene una lordosis lumbar de 57 y se midió el PA, que ese es el que no se modifica en esqueletos ya maduros, de 52 grados, y tenemos una resonancia con una estrechez por la pérdida de la altura de los discos, están deshidratados. De acuerdo a los criterios de Kilcardi-Willis, estamos en una fase 3, hay compresión radicular, y este paciente fue sometido a una instrumentación corta, pero no se modificó el slope sacro, no se modifica la lordosis lumbar, pretensó bien su barrita, puso los tornillos en la zona pedicular y hizo la medición del sacro hacia la cabeza femoral y a la sínfisis del púbico y le dio 66 grados. Entonces, eso le permitió al cirujano que de acuerdo a estos parámetros espinopélvicos y viendo la relación entre la espina y la pelvis, ponen la prótesis y ahí está el buen resultado, ¿no? Entonces, tenemos el caso contrario, operan a este paciente con un slope sacro quedó de 28, pues muy bajito, porque el ideal es el 34, y la lordosis lumbar está en 24 cuando sabemos que pues está con hipolordosis o es una espalda plana, entonces pues le hace la medición, le pone la prótesis y wow, se luxó. Entonces, ¿qué tenemos que tener como reflexión? Platicarlo, ahora sí como dicen, subirlo a la mesa, planearlo entre los cirujanos para poderle ofrecer a este paciente el mejor resultado posible. ¿Por qué? Porque se va a llevar otra cirugía, tanto de cadera o se va a llevar otra cirugía de columna, instrumentación más larga. Entonces, este es un análisis, una reflexión de que nosotros, cuando vayamos a instrumentar a estos pacientes, primero valorar el balance sagital, saber cuáles los números o los grados que tiene cada uno de nuestros pacientes para poder instrumentar qué es lo más ideal para poder hacer la corrección y que estos parámetros caigan de acuerdo a lo que marca la literatura, como en este caso el de Auenspine de Schwab en la SRS. Hay pacientes con mala calidad ósea en donde tienes que meter un tornillo canulado para poder cementar, poder balancear, poder hacer la armónica y que biomecánicamente esté muy estable para que llegue el cirujano y le ponga la prótesis que requiere el paciente, ¿no? Entonces, estamos por terminar la plática.
y dice, o sea, me cayó en la consulta externa, tiene una coxartrosis y le digo, te voy a operar de la de la cadera y pues resulta que con el tiempo pues se luxó, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cambios muy importantes a nivel crónico degenerativos en donde hay compresiones bastante importantes y hay cambios biomecánicos del balance sagital. Entonces, dice uno, pues no lo hagas, no, espérate, mejor vete a un éxito realmente que te pueda llevar basado en la toma de decisiones, tomando en cuenta la columna vertebral. Y dicen que es difícil tomar decisiones debiendo ponderar los riesgos de estos pacientes porque están osteopénicos, están con osteoporosis, sarcopenia, tienen problemas del desbalance, tienen problemas de radiculopatía, tienen un TJ score en la densitometría de 2.5 o de 3, tienen un síndrome de cadera columna, que es el tema que realmente ahorita está en popularidad, pero nos falta también la rodilla y que constituyen un reto para todos los cirujanos en la toma de decisiones para la cuestión quirúrgica, ¿no? Y sobre todo hacerles el seguimiento, ¿no? Porque es el inicio de un proceso en el cual tú operas a un paciente, pero todos los estudios te dicen que tienes que hacer un seguimiento a largo plazo, ¿no? A 2 años, que es el corte ideal en este tipo de pacientes, pero sobre todo ya, como decía el doctor Reyes Sánchez anteriormente, es importante la adhesión de la familia con el paciente para hacer la toma conjunta, ¿no? Entonces, en conclusiones, ¿qué es lo que buscamos? Aliviar el dolor, restaurar la función, detener la progresión de la deformidad, mejorar la calidad de vida y preparar todo para hacer un escenario del arte del cirujano de cadera para que pueda hacer la artroplastía. Hay ítems para ver los ODIs o el SR22, SF36, para poder hacer un cálculo y decir si lo que estamos en literatura. Pues yo quiero agradecerles a todos ustedes por permitirnos platicar. Tengo una plataforma educativa con el doctor Antonio Sosa Nájera. La hicimos, se creó el año pasado y tenemos pláticas vía Zoom de abril a la fecha, más de 64. Tenemos 791 cirujanos de columna que son adscritos fellowship, que están en las diferentes partes del mundo, sobre todo en América Latina. Hicimos un congreso en Morelia, Michoacán, en marzo de 2023 y tenemos pláticas en YouTube, pláticas de columna que van hasta ahorita 23,000 visitas. Tenemos ya los hospitales de todo México, como Magdalena de las Salinas, de ortopedia, de traumatología, el Instituto Nacional de Rehabilitación, Hospital Avilla, Centro Médico Ecatepec, tenemos los hospitales de Puebla, de Monterrey, Guadalajara. Estamos haciendo que todos los fellowship de columna del país puedan entrar a estas plataformas educativas, poderlos llevar hasta donde ellos quieran. Nosotros tenemos convenios con España, con el doctor Santos, donde ellos rotan 2 meses en el servicio de cirugía de columna. Están abiertas las puertas tanto de Monterrey como de Guadalajara, como de Morelia, en hospitales tanto de gobierno, del IMSS, de salubridad, así como hospitales privados en donde se les da la oportunidad a todos estos fellowship, todos estos que tienen, y tenemos estos países invitados, que tenemos profesores de talla internacional, en donde su decisión o su interés en darnos educación a través de una plataforma educativa nos hace hacernos más fuertes como país. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, quiero mostrarles el programa que vamos a tener para el primer día de cadera en la reunión que tenemos con los magdalenos. Como verán, es un programa muy variado. Tengo invitados de muchos lugares, de distintas zonas, de distintos lugares del país, de distintos hospitales. Va a ser un programa muy variado. Vamos a continuar con el tema.
La parte que me toca, que para mí como cirujano de cadera es muy importante, es la basculación pélvica, obviamente su importancia en la ortoplastia total de cadera. Todo lo que dijo Enrique es muy importante conocer. Ahora yo lo voy a enfocar qué tan importante es con respecto a la cirugía de cadera. Hasta ahora, el gran problema que hemos tenido toda la vida los cirujanos de cadera es esta, luxación de la prótesis. Y no traumática, porque caída no hay problema. Esta es una luxación no traumática. Todos los que hacemos cirugía de cadera, alguna vez hemos tenido una luxación. Siempre digo, el cirujano que dice que no ha tenido luxación de cadera, no es cirujano de cadera. Por esta razón es que con el tiempo se ha intentado hacer una serie de modificaciones para corregir el problema de la luxación, que generalmente es mala orientación del cotilo. Ocasiona muchos problemas, por tanto, la orientación correcta del cotilo es fundamental para evitar luxación protésica. Se ha mejorado mucho, es obligado a hacer la planificación de una cirugía protésica, se hace planificación en papel, en cuadernito, por computadora, de manera que al tiempo actual los índices de luxación bien programados han disminuido muchísimo. Pero a pesar de eso, siguen habiendo luxaciones en gente experimentada. Yo he tenido casos de luxación donde me he roto la cabeza, es decir, ¿por qué se me ha luxado? Y algo de siempre que cirujanos que no se dan cuenta, más bien dicen, revisan por todos lados y ven que no hay motivo para la luxación y se le luxa la cadera. Entonces, hay que hacer para esto un análisis. Los médicos somos científicos, nos debe caracterizar una cosa que se llama análisis, razonamiento, ver qué está sucediendo. No somos ponedores de prótesis. Si vemos unas radiografías del paciente acostado de pie, vemos que hay variaciones, no son lo mismo. Este es el mismo paciente en distintas posiciones, en posición de pie y en posición de acostado. Vean la inclinación sacra, posición de pie 48 grados, el mismo paciente 53 grados, posición de acostado dorsal, y cuando se sienta, el mismo paciente tiene una diferencia bastante notable con relación a la de pie. Es decir, que la cadera, la pelvis, en las tres posiciones que tenemos, parado, sentado o acostado, va a tener modificación, va a tener variación, tilt. Esto quiere decir que la orientación del acetablo también va a variar muchísimo, porque el acetablo está unido a la pelvis. Hay diferentes tipos de postura, todas, entre comillas, son normales. Una es la más estándar, pero todos podemos considerar normales. Cada quien camina separado como quiere, pero actualmente se consideran posiciones normales. ¿Qué pasa cuando vemos estas radiografías? El doctor Guzmán nos mostró hace rato las distintas posiciones de acuerdo al tipo de la parte posterior de la espalda. Esta es una pelvis neutra. ¿Ven la parte de la espalda neutro? Y vean la imagen que se forma. Esta es en el caso de una pelvis, una espalda plana. Pacientes que tienen la espalda plana, la pompa plana. Vean cómo se va para atrás toda la pelvis. Y esta es la imagen que se ve. ¿Y qué es lo que ocurre con el paciente que tiene una hiperlordosis? Se para con hiperlordosis, más típico de mujeres con bastante sobrepeso acá arriba sobre todo. Vean cómo se ve la imagen. Vean el obturador. En cada uno de ellos es diferente. Cuanto más anterior se bascule la pelvis, se pierde el agujerito, se hace chinito como se ve acá. Esto es muy importante. Grábense estas imágenes porque de esto depende toda la plática y la basculación pélvica. La pelvis les decía que tiene muchos movimientos. Cuando está de pie sentado, lo primero que pasa es que el sacro se desplaza hacia atrás. La lordosis lumbar se aplana, se hace más plana. Y obviamente la anteversión acetabular va a aumentar. Verán aquí, esta imagen que está aquí con esta es completamente diferente y es la misma posición. Ya hace mucho tiempo, el doctor Dorr, que es uno de los grandes investigadores en cirugía de cadera, hay un premio con su nombre, precisamente en la investigación en cirugía protésica en Estados Unidos, ya decía que por cada inclinación pélvica, o sea, cuando el paciente está de pie, si nosotros al colocar la anteversión hacemos variaciones de 7 a 8 milímetros, por cada milímetro de aumento que hay variación de 7 a 8 grados cuando hacemos la anteversión. Entonces es muy importante, que antes no hacíamos caso. Estos son parámetros pélvicos, que quiere decir que hay movilidad, es decir, la pelvis tiene cinemática. Y esto es lo que debemos conocer nosotros, la cinemática de la pelvis con respecto a la cadera. Entonces, en la planificación preoperatoria de una cadera, sobre todo en pacientes que vemos que tienen algún tipo de alteración, cambios secundarios en la posición,
de la pelvis. Les decía, ahora ya no podemos decir tiene una posición defectuosa, se para así y ya. Si vemos algo, esto es obligado planificar muy bien desde el punto de vista de la basculación pélvica, es decir, aplicar la cinemática de la pelvis. Ya nos explicó muy bien Enrique cómo es la posición del sacro, las inclinaciones normales. Este ángulo es el que a mí me interesa muchísimo, el ángulo es ese, parado, que es este, la inclinación sacra. El plano pélvico anterior, que es este. ¿Cómo cambia? Se cierra el sacro, la pelvis se va hacia atrás y el plano pélvico se va hacia atrás. Vean la diferencia de pie asentado del plano pélvico. Obviamente, el cotilo aquí va a variar. Hay juego del cotilo. Aquí estamos viendo la anteorretroversa, de pie a paciente sentado, pacientes normales. Entonces, hay cambios en la televersión femoral de acuerdo a la postura del paciente. Aquí les voy a poner un ejemplo muy claro, de que nos mostró varios ejemplos de cirugías de cadera luxadas. Este es un caso de un colega, siempre pongo este caso porque este colega es cirujano de cadera. No es principiante, él es un cirujano reconocido de cirugía de cadera con muchos años de experiencia. Puso las prótesis muy bien, pero pasando un tiempo, al menos de un año, se luxó esta cadera. Lo volvió a revisar, hizo una reacción cerrada, se volvió a luxar. Le hizo una reducción abierta, reforzando músculos y todo, se volvió a luxar. Entonces, un día me dice, ¿qué opinas? ¿Por qué se me está luxando esto? Yo he visto parámetros, no le veo mayor problema. Le digo, mándame la radiografía. Es esta la inicial, la radiografía. Aquí la voy a poner la radiografía. Si se fijan, aquí hay algo. Hay una instrumentación. Que si yo le pido la radiografía completa, este es el resultado en el plano anterior. Si le ven el plano posterior, este es el resultado. Tiene curvatura, pero sigue siendo espalda plana. Aquí es donde empieza el problema. Hay alguna alteración espinopélvica. ¿Cuáles son los parámetros normales? Enrique nos ha dado ya una clase magistral de cuáles son los parámetros normales de la cadera. Estos son los parámetros normales. Tienen muchísimos parámetros. Para mí me interesa la inclinación sacra, que es la que nos interesa, y la incidencia pélvica. Y el otro punto que me interesa mucho es el plano anterior de la pelvis. Esta es una AP. En esta AP yo no puedo ver el plano anterior de la pelvis. El plano anterior va de las espinas ilíacas al pubis. Imagínense poner un triángulo, una tabla en la parte anterior de la pelvis, apoyado en las espinas ilíacas anteriores superiores y en el pubis. En el plano AP no me sirve de nada, pero en el plano lateral me da mucha información sobre la inclinación de esta pelvis. Esto para mí es fundamental. Igual que la inclinación sacra, para mí este plano es fundamental. En el plano AP, o sea, una radiografía AP de cadera, lo que valoramos en un acetablo es la inclinación acetabular, 40-45 grados. Esto es lo que vigilamos en una AP de cadera. En un plano lateral, lo que vigilamos es la anteversión o retroversión de la pelvis. Para eso necesita el plano lateral. Nosotros estamos acostumbrados a ver simplemente este plano, donde vemos solo la inclinación, pero no vemos la anteversión o la retroversión, que es muy importante. Ya vimos que la pelvis tiene movimientos. Hay una relación del cotilo a la pelvis, una posición normal, de movimientos normales. Ahora vamos a aplicarlo un poco. Voy a hacerlo más corto, porque hay muchos pedacitos. Vamos a hacerlo más corto para aplicar todo lo que Enrique nos dijo. Si yo tengo una columna normal, sin alteraciones, y le pongo un cotilo con demasiada retroversión, acá está el cotilo, demasiada retroversión, recuerden que en el plano lateral se ve la anteversión, esto es retroversión. Si va para acá es anteversión. Si tiene demasiada retroversión este paciente, mientras está de pie, la prótesis está así. Tiene todo este rango de movimiento sin ningún problema este paciente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente se sienta? Este plano, que es este, la pelvis se va para atrás y aquí está el plano. Se descubre y se avanza a la parte posterior del cotilo. ¿Qué pasa con la prótesis? Aquí tenemos la prótesis que en el plano AP, cuando estaba de pie, mejor dicho, tenía este rango de movimiento, pero en este plano, estando sentado el paciente, su rango de movimiento es mucho menor. Empieza a haber un punto de fulcro acá. Si este paciente flexiona un poquito más la cadera, se va a luxar, porque está haciendo un fulcro aquí por la inclinación del acetablo cuando se dejó
en un acetablo normal, una mala inclinación. Vean la importancia que tiene el saber dejar anteversa o retroversa una cadera. Estoy mostrando en columnas normales. ¿Qué pasa si en vez de dejarlo demasiado anteversa, le dejo demasiado retroversa, le dejo en anteversión, en una columna normal, demasiado anteversión, sentado? En el sentado aquí, al revés, el paciente tiene todo este rango de movilidad normal, tiene bastante para moverse, estando sentado. Es que está sentado. Cuando se pone de pie, este rango de movimiento, aquí está, se va a deslizar esto, se va a ir más adelante, va a aumentar este fulcro acá, pero atrás va a aumentar más el puntito, esto se va a ir para atrás y entonces va a haber un choque en la parte posterior. Recuerden, en el anterior, el choque era acá arriba, aquí es posterior cuando se pone de pie. Si este paciente se endereza tantito más, va a haber luxación. Entonces, esto es en caderas, en columnas normales. ¿Por qué? Porque hay variación en distintas posiciones del paciente. Lo que mostré es en columnas normales. Pero ¿qué pasa si tiene alteraciones en toda la columna, especialmente en la parte lumbar? Si en normales hay problemas, en columnas que tienen alteraciones, especialmente lumbosacras, seguramente va a ser peor. Vamos a tener un ejemplo acá. Si este paciente ha sido sometido a una fusión lumboespinal, pero con exagerada lordosis, yo puse la copa acetabular en anteversión normal, como si fuera normal, sin tomar en cuenta que tiene una exagerada hiperlordosis de este paciente. Le pongo la prótesis, aquí tiene bastante rango de movimiento mientras está parado. Se sienta el paciente, se sienta, ¿qué sucede? Hace un choque aquí, ahí, y obviamente se va a luxar hacia atrás. Cuando puse anteversión normal en un paciente que tiene una lordosis muy marcada, está fijada en hiperlordosis. ¿Qué pasa cuando al revés pongo en el caso de una espalda plana, lo contrario de una espalda plana, una espalda que fue fijada pero en forma de espalda plana? Puse en anteversión normal mi acetablo. Ahí está de pie. Cuando se sienta este paciente, tiene este rango de movimiento normal, todo este rango de movimiento. Pero el rato que este paciente se enderece, va a haber una fuerza que va a empujar acá y nos va a producir la luxación de este paciente. Vean la importancia de cómo debemos colocar de acuerdo a cómo está la espalda de este paciente. En circunstancias normales, si hay problemas, imagínense cuando tiene anormalidad en la columna. Vamos a regresarnos al caso del ejemplo de este amigo, que se le luxó la prótesis, y esta es su radiografía de frente. Esta es su imagen. Les decía, grábense las imágenes. Esta es la imagen de una pelvis neutra. Esta es la imagen cuando tiene una inclinación posterior, o sea, una espalda plana. Y esta es la imagen cuando tiene una hiperlordosis. Esta imagen de mi amigo, ¿a cuál de estas tres se asemeja? Vean el orificio obturador grande. ¿No es este? Quizá este. Por supuesto que este, porque aquí no. Entonces, este paciente definitivamente tiene una inclinación posterior, una espalda plana, como lo habíamos corroborado en el estudio lateral que tiene este paciente. Entonces, vamos a analizar a este paciente. Su cirujano, ahí está el plano del sacro, ahí está cómo dejó en posición normal la anteversión del acetablo. Aquí está. Tiene bastante movimiento, sentido, y está el paciente. Pero cuando aumenta tantito este movimiento, va a haber una luxación anterior. El rato que el paciente se siente, esto va para atrás y va a ser una luxación anterior. Lo que se debe hacer en este paciente, lo que se debería haber hecho, viendo que esta espalda está plana, era no dejar en esta posición de posición del acetablo, sino dejarlo poquito más hacia adelante, más inclinado para que tenga mayor rango de movimiento cuando es espalda plana. Es lo que pasó con este amigo. Entonces, cuando entramos a la cirugía, después de haber hecho este análisis, lo que hicimos fue simplemente aumentar la anteversión femoral, como se ve aquí, para dejar mayor espacio libre y no choque, no haga un fulcro aquí y se luce el paciente. Y con eso el paciente no tuvo ningún problema, no se volvió a luxar más. Y aquí tenemos el espacio considerable que tiene para movilizarse este paciente.
Con la anterior posición, aquí hacia el pulcro, obviamente se luxaba hacia adelante. No voy a hablar mucho, ya hablo bastante, Enrique, de qué es la columna, cuáles son la inclinación de la columna, la plomada, etcétera. Pero a mí, como cirujano de cadera, lo que me importa es esta inclinación pélvica, el balance pélvico, cómo se mueve. Ya para terminar, para hacerlo un poco más rápido, más dinámico esto, hay movilidad de espina pélvica que nunca le dábamos importancia. Alguna vez un paciente me dijo, escuché el comentario de un colega, no paciente, un colega, cada vez inventan más los cirujanos de cadera. Antes no existía esto y no había problema. Claro que había problema. Eran las luxaciones que no entendíamos por qué. Como él dice, es que antes no había. Sí, sí se había, nomás que no nos dábamos cuenta. Las luxaciones que a veces no encontrábamos por qué se luxaban. Si le dejé bien anteversa, le dejé 10 grados de anteversa, 15 grados de anteversa, le dejé una inclinación de 40 grados, de 75 y 45 normal, ¿por qué se me luxa? Este es uno de los motivos por los que se luxa, amén de la inestabilidad por cuestiones ya secundarias, como puede ser la tensión muscular, los fulcros, etc. Estas alteraciones siempre van a estar relacionadas con la orientación funcional del acetablo, no como quisiéramos ver en la radiografía, es funcional del acetablo. Por tanto, siempre el riesgo de luxación va a estar correlacionada con la posición del cotílogo en los cambios posturales que existe, de pie o acostado, inclusive, más bien de pie sentado, inclusive acostado. Por eso, en cada paciente sospechoso de que tiene alguna alteración, hay que ver al paciente. Siempre digo, la planificación preoperatoria en cadera no es hacer el dibujo. Empieza desde que el paciente entra al consultorio. Si yo veo que el paciente del consultorio me fijo que es de espalda plana, como las dos figuras que presentó el doctor Guzmán, de uno de espalda plana y otro de hiperlordosis, si yo veo este fenómeno, este paciente, y si además tiene antecedentes de que le hicieron una cirugía lumbar, definitivamente este paciente en mi planificación preoperatoria voy a tomar unas placas laterales sentado o acostado, sentado y parado de este paciente, para ver qué tanto es el desbalance y de acuerdo a eso, planificar mi anteversión. Aquí no vale la inclinación pélvica, 40-45 grados. Ese no es el problema, es la anteversión o retroversión de este paciente. Por eso es que hay que valorar de cada paciente su situación pélvica. Cuando es un caso normal, que no tiene alteraciones normales de la cadera, de la espalda, no hay mayor problema. Pero si sospechamos que tiene una espalda plana, una espalda con hiperlordosis, o ha sido operado o ha sido artrodesado, entonces es obligación hacer este tipo de estudios. Para terminar, mi recomendación es que cuando se tiene dos patologías, tanto de columna y de cadera, y la probabilidad de tratamiento del médico de columna es instrumentación o artrodesis lumbosacra, primero debe operarse la columna, porque de acuerdo a cómo quede la columna, yo cambiaré o posicionaré mi acetablo. Una razón. Segunda, si hubiera algún problema, es mucho más fácil cambiar la posición de la copa acetabular cuando existe este error, que estar cambiando toda la hiperlordosis o la espalda plana que se dejó con artrodesis. Por esa razón, es mejor que primero se opere la columna y después hacer la artrodesis. Y después la artroplastia total de cadera. Estoy hablando en casos de sospecha. Entonces, como verán, este es un elemento nuevo que antes los cirujanos de cadera no le dábamos importancia hasta que la necesidad y los años, siempre en cadera, el que da el valor, el que es real es el tiempo, nos mostró que las luxaciones, aquellos que decíamos no sé por qué se luxa y le echamos la culpa al paciente, no era esto. Había un factor causal muy importante que es la basculación pélvica. Entonces, espero complementar con esto todo lo que dijo el doctor Enrique y vamos a ver la parte que más me interesa acá, que es la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Voy a...